Hola, ¿cómo están, familia viajera? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura para descubrir la Cascada de los Cántaros. Nos encontramos en la Patagonia Argentina, precisamente en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, rodeados de una naturaleza impresionante. Vamos a navegar uno de los brazos, ¿sí? Uno de los 7 brazos, que justamente es el brazo Blest, el brazo más largo que tiene este lago. Vamos a llegar a lo que es la cuna de nuestros parques nacionales, al área de Puerto Blest, donde todo comenzó allá por el 1903, que son las áreas protegidas. Iniciamos nuestra expedición zarpando de Puerto Pañuelo, situado a unos 25 kilómetros de Bariloche, con destino a Puerto Blest. El recorrido en barco por el lago Nahuel Huapi es en sí mismo una experiencia única, ya que te permite disfrutar de vistas panorámicas increíbles. La conexión con la naturaleza es total. Las aves tratan de acercarse, las aguas cristalinas y el aire puro, por momentos transformado en fuertes vientos, invitan a disfrutar de un agradable paseo. Acabamos de pasar la isla Centinela, lugar donde descansan los restos del perito Francisco Moreno, padre de los parques nacionales en Argentina. Fabuloso, ¿no creen? Sientan ese poder. ¡Por el poder de Grayskull! Llegamos a Puerto Blest y abordamos un transporte que nos llevará 3 kilómetros hasta Puerto Alegre, atravesando este tupido bosque. Una vez embarcados, lo primero que nos llama la atención son las aguas del lago Frías, de color verde esmeralda debido a las diminutas partículas de roca pulverizada provenientes del glaciar del Cerro Tronador. Bienvenidos al lago Frías. Navegaremos aproximadamente unos 15 minutos por este espejo de agua de peculiar color verde, uniendo el Puerto Alegre con el Puerto Frías, el último punto argentino de la travesía Cruce Andina. Al zarpar podremos ver a la izquierda de la embarcación el nacimiento del río Frías Inferior, que es el río que une este lago con el Nahuel Huapi. Este río no es navegable, ya que tiene poca profundidad, rocas y troncos. El cerro que se encuentra enfrente al puerto también lleva el nombre de Félix Frías. Luego de navegar unos 20 minutos, se arriba al Puerto Frías, próximo al límite con Chile. El silencio, la tranquilidad y el aire puro que se respira te dejan totalmente cautivado.
Durante la navegación les recomendamos mirar hacia el cielo, ya que es muy común la presencia de cóndores sobrevolando los paredones montañosos que rodean este lago. Con atención y paciencia, quizás podamos verlos hoy. Estas paredes rocosas del Cerro Frías te dejan sorprendido de lo imponentes que son. Nuevamente en el puerto, paramos a almorzar en la confitería del Hotel Puerto Blest y disfrutando de estas hermosas vistas del lago y los cerros. Para que se den una idea, a la izquierda, y tan solo a unos kilómetros, se encuentra la línea de frontera con Chile. En Puerto Cántaros comienzan estas pasarelas que nos conducen a través de esta frondosa selva valdiviana a los distintos miradores panorámicos que tiene el circuito. Esta selva es uno de los sitios con mayor precipitación en Argentina, lo que permite el desarrollo de un ecosistema de carácter selvático en una zona cordillerana, el bosque valdiviano. En medio del recorrido podemos ver que se destaca un alerce de aproximadamente unos 1500 años de vida, 40 metros de altura y un tronco que supera los 2 metros de diámetro, una monstruosidad ejemplar. Mirá lo que es este árbol. 1500 años. Un alerce. ¡Wow, papá! Mira lo que es esto. ¿Hasta dónde llega? ¡Oh! Ese tronco debe tener 3 metros de diámetro. Este es un lago alto que está por encima del nivel del resto de los lagos. Entonces es como que tiene un desagüe que se llama Cascada de los Cántaros. No fue la explicación más científica que escucharon. ¡Tienes toda mi atención! Es algo así. El lago Cántaros es un lago glacial que se encuentra entre los cerros Blest y Tres Hermanos, a una altitud de 110 metros por sobre el nivel del lago Nahuel Huapi. Esta diferencia de altura hace que el torrente de agua, en menos de 1 kilómetro, desarrolle esta impresionante cascada. La entrega de toda la belleza natural y el poder de esta cascada es tremenda.
Qué día tan fascinante. Gracias por acompañarnos en esta experiencia inolvidable. Ahora les toca a ustedes venir a descubrir estas maravillas de la naturaleza en la Patagonia Argentina. Nos vemos en el próximo video.